Soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury. A partir de octubre, esto lo dije hace un par de semanas, a partir de octubre empieza una persona nueva que va a estar más dedicada a la parte de cara al público. O sea, ya no voy a contestar yo normalmente los correos que mandéis a Academia. Va a haber una persona que se llama Carlos, que va a estar, que está ya en la página web, pues si queréis cotillear, en el apartado de nosotros aparece ya. Y se va a encargar tanto de llevar el tema de la newsletter. A partir de octubre, Carlos se va a dedicar a que todas las semanas se mande una newsletter por semana y a responder más el tema de mensajes. Y nada, dar las gracias también a Cultidelta, que este es el segundo año que nos patrocina. Y nada, te dejo paso, Luis, para que empieces con tu presentación. Hola, buenas tardes. Vamos, lo primero que quiero hacer es agradecer a la Academia del Paisaje y a Ignacio que me hayan invitado. No solamente porque me hayan invitado, sino porque además creo que su labor es muy importante para la promoción de los valores del paisaje, del paisajismo, de la jardinería en España, que aunque en los últimos años ha mejorado muchísimo, pues creo que queda muchísimo todavía por hacer, sobre todo para difundir el enorme placer que supone el disfrute de la naturaleza, el contemplarla y además de alguna manera manipularla cuando uno tiene su propio jardín. En fin, yo voy a empezar contando un poco todo lo más breve que pueda, porque al final me ha hecho Ignacio que hemos hecho una especie de pequeño ensayo y parece que esto puede durar mucho. Entonces voy a ver si consigo abreviar lo más posible. En fin, yo tengo que decir que si soy paisajista es gracias a dos cosas, básicamente. Una es mi padre, que era muy aficionado a los jardines, sabía mucho de plantas y demás, y al jardín donde pasaba todos mis veranos, que para mí era el paraíso, ¿no? Ya os hablaré luego de él, porque es lo que me ha marcado más, ese jardín, ese pueblo, la naturaleza de Cantabria y, por supuesto, la influencia de mi padre. Nosotros vivíamos en Madrid, pasábamos nuestras vacaciones, que por aquel entonces eran de 3 meses prácticamente, en este pueblo en verano, y ahí es donde yo pues empecé a apreciar y a disfrutar muchísimo de todo lo que me rodeaba, de montañas, ríos, prados, bosques, los propios gente del pueblo, las vacas, que es un pueblo del Letero, y cuando tenía que ir a Madrid, pues verdaderamente era como si me llevaran a la cárcel. El caso es que con eso que ya llevaba dentro desde muy niño, en un momento determinado, pues claro, lógicamente, como todo el mundo, habría que decidir qué se hacía en la vida. Y yo tenía clarísimo que tenía que dedicarme a la naturaleza. No sabía muy bien cómo, pero que tenía que estar inmerso en la naturaleza. Estudié biológicas en un primer momento. Me di cuenta que en biológicas se aprendía mucho, pero no te enseñaban a interaccionar con la naturaleza. Era pues una especie de investigación, aparte de que había muchas asignaturas que no me interesaban nada. Yo era malísimo estudiante, también tengo que decir, y en el bachillerato, en vez de estudiar, lo que me dedicaba era a hacer volar la imaginación, a dibujar y a pensar en mis montañas, ¿no? Entonces, en biológicas, además, pues eso, no había una forma práctica de aplicar tus conocimientos al mundo real, y por eso me cambié a Montes. Y en Montes lo que descubrí es que lo que me querían enseñar era plantar pinos en fila. Claro, tampoco era eso lo que yo quería. Total, volví a biológicas, aquello no me convencía y con 21 años me puse a trabajar de paisajista, que era algo que yo no tenía para nada proyectado o pensado, porque ya digo que era más bien pensaba irme al campo como ecólogo a estudiar, pero bueno, comprendí que el paisajismo además podía mejorar, que es de lo que se trata, ¿no? Nuestra vocación es esa. Es decir, en mi opinión, la vocación del paisajista es mejorar el entorno cotidiano de la gente, ya sea en su propia casa, ya sea en una plaza pública, en una fábrica o en el campo, en donde sea, ¿no? Es decir, hacer el mundo que te rodea físico más bello, más agradable y más fácil de usar. Y es un poco parecida a la vocación, salvando las diferencias, que pueda tener un misionero que sale pues, al mundo pues, a salvar almas, ¿no? O el médico que va a salvar vidas, curándolo a la gente. Pues esto es lo mismo. El paisajista
pues creo yo que debe lanzarse al mundo a salvar paisajes, a mejorar paisajes, a defender árboles, es decir, a defender todo lo que es bello y natural frente a las agresiones que, bueno, pues que inevitablemente el progreso provoca, ¿no? Y que además en un país como en España, pues no existe ese contrapeso de una sociedad culturalmente muy, muy sensible a los valores naturales, ¿no? Entonces, todavía aquí en España esa lucha es más ardua, incluso, sobre todo, quiero decir, en aquellos años. Ahora ya hay más conciencia, ¿no? Pero, en fin, sigue quedando muchísimo por hacer y por eso la Academia del Paisaje es una gran contribución a esa lucha. En fin, ¿qué cualidades creo yo que debe tener un paisajista? Pues la primera es la sensibilidad. Es decir, es alguien que cuando llega a un lugar es capaz de detectar lo que allí hay de valioso. Es decir, yo he visto muchas obras de no sé qué tipo de profesional en los que lo que había en el sitio que podía aprovecharse, pues o no lo han sabido ver, no lo han querido ver y lo han destruido y han hecho otra cosa, que a lo mejor es mejor, que a lo mejor es igual, pero se ha perdido algo que ya había en el sitio. Eso es fundamental, la sensibilidad para detectar los valores que hay en un lugar. Luego es necesario tener la sensación espacial. Es decir, nosotros actuamos sobre un espacio que luego lo va a utilizar pues el público, ¿no? El cliente, quien sea. Y que ese espacio funcione bien, que las circulaciones sean lógicas, que sea cómodo, no solamente de moverse, que es lo más importante, pero también de comprender el espacio, ¿no? Que no sea algo abigarrado, que haya que hacer un esfuerzo. Que es que nadie hace un esfuerzo, digamos, consciente para entender un espacio en general, pero sí que hay como una incomodidad mental, incluso física, de quien llega a un lugar y todo es desorden, ¿no? Es necesario que haya una cierta coherencia y un cierto sentido del espacio, ¿no? Y en este sentido también es importante conocer un poco las reglas de la proporción, las proporciones que hay entre las diferentes partes de lo que uno ve, ¿no? Pues del espacio vacío con el espacio lleno, del espacio llano con los espacios inclinados, de las plantas entre sí, de los edificios con un jardín. En fin, tiene que haber una proporción. En este sentido, creo que la arquitectura, que siempre es previa, o casi siempre es previa al paisajismo, tiene mucho poder o tiene mucha autoridad, mejor dicho, sobre lo que se haga después. Y los jardines que se hacen cuando ya existe el edificio o ya existe la arquitectura, del tipo que sea, pues tienen que acomodarse bastante a ese edificio, en primer lugar, en lo que se refiere a las proporciones que decía. Y en segundo lugar, creo que también, esto puede ser más controvertido, creo que también en cuanto al estilo de la arquitectura, ¿no? Luego, lógicamente, hay que tener conocimientos los más amplios posibles sobre las condiciones físicas del lugar, el suelo, el clima, la ecología y también la historia de ese lugar. Todos los lugares tienen una historia y siempre conocer la historia del lugar te va a ayudar a tomar decisiones. A continuación viene la imaginación, es decir, hay que crear algo. Yo creo que en nuestra profesión es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es resolver un problema espacial. Además, casi siempre, y hay que intentarlo siempre, puede uno hacer una creación artística. Pero lo que no se debe hacer, en mi opinión, en el caso del paisajismo, es intentar hacer una creación artística a costa de lo que sea, a costa de todo lo que he dicho anteriormente. Imponer el arte sobre todas las condiciones de los que he hablado anteriormente. Por lo tanto, es muy importante, pero es subsidiaria de lo anterior, ¿no? Luego, claro, hay que conocer los materiales con los que uno trabaja. En fin, los materiales inertes, los materiales de construcción y, por supuesto, claro, los materiales vivos como son las plantas, ¿no? Es decir, conocer materiales para poder aplicar en cada lugar, pues lo que pueda ser más adecuado o lo que pueda gustarle más al cliente, que es uno de los condicionantes también, por supuesto, fundamentales a la hora de hacer un jardín. Yo creo que entre
una de las premisas fundamentales a la hora de resolver ese problema que digo yo que le plantean como profesional paisajista o un cliente o un espacio es saber y entender qué es lo que quiere el cliente y obedecerle, porque al fin y al cabo quien va a estar en ese jardín o en ese espacio toda su vida va a ser él y no va a ser el paisajista, ¿no? Entonces, incluso si en un momento determinado hay que hacer algo que no te convence mucho porque el cliente es lo que desea, pues creo que un buen profesional debe obedecer al cliente en ese sentido, con ciertos límites, por supuesto. El primero y fundamental es que sea posible hacer lo que diga el cliente, porque si no, aquello puede ser un desastre. Y claro, luego la técnica de cómo se combinan todos esos materiales, vivos, no vivos, los drenajes, etcétera, etcétera, ¿no? Luego otra cosa muy importante es que un jardín, sobre todo, vamos, un espacio ajardinado, sea un jardín, sea cualquier cosa, donde hay seres vivos, que son las plantas, pues realmente no es un proyecto que se acabe nunca, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta cómo va a evolucionar ese proyecto que tú presentas y que ejecutas a lo largo del tiempo y además, inevitablemente, hay que tener cierto control sobre él porque si no, ya sea dejado por sí de su propia mano o de la mano de alguien que no ha concebido la idea, como puede ser el cliente, pues aquello puede acabar siendo algo muy distinto de lo que se concibió, ¿no? Bueno, esa es un poco mi visión muy abreviada de lo que es mi profesión. Entonces ahora, si os parece, voy a seguir con las diapositivas, a ver si esto me obedece. Aquí. Bueno, esto es una foto que a mí me encanta, que es mi propio jardín del que os he hablado antes, que se llama Cotubín, en esa casa de la izquierda es donde he pasado todos los veranos, y por eso lo pongo lo primero, ¿no? En mi propio jardín. Voy a ir rápido porque si no, no acabamos. Esto es un pueblo de Cantabria que se llama Esles, el jardín se llama Cotubín, y tiene este paisaje alrededor de praderas, de bosques, de colinas, que para mí es el paraíso, como digo. Y donde hay otoños muy bonitos como este, que no son los más habituales porque tenemos el viento sur que acaba con todo y no nos permite tener otoños como en otros sitios, ¿no? Esta finca donde está el jardín, pues tiene 3 casas. La que acabáis de ver, que es donde yo pasé mi infancia, la de la derecha de abajo, que es una que yo compartí con un hermano mío durante 30 años y donde ya no cabíamos porque éramos familias grandes, y finalmente construimos esta que se ve un poco arriba, ¿no? En la foto solo se ve un trozo del jardín porque por debajo de la foto y a la izquierda hay bastante más, ¿no? Aquí es una foto para que veáis que no miento, que ahí estoy yo sentado en esa silla de la derecha, en ese mismo jardín, pues cuando tendría 1 año o 2, ¿no? Y aquí estoy con mi hermana María, que es más pequeña que yo, somos 9 hermanos, que también terminó siendo paisajista. También gracias a este jardín y gracias a mi padre, que jugaba con nosotros cuando íbamos por las carreteras a ver quién averiguaba de qué árbol se trataba que la cuneta, si era un olmo, era un plátano, lo que sea. Y con ese juego tan tonto, pues conseguimos llegar a ser paisajistas. Esa es la casa donde digo que estuve 30 años con mi hermano. Allí ya no nieva como nevaba entonces, pero bueno. Y estas son algunas fotos de mis jardines, de mi jardín. Tengo que decir que a mí, como le decía antes a Ignacio, si tuviera que elegir entre ser el resto de mi vida jardinero o paisajista, elegiría ser jardinero. El contacto constante con el jardín, con las plantas, es para mí el sumo, mucho más, y ya me gusta, el coger un lápiz y diseñar un espacio. Esto es, bueno, pues, un clima además allí llueve muchísimo, pero también hace calor, no hace demasiado frío, es suficiente para que muchas plantas se den. En fin, es un sitio donde se pueden tener desde jaras hasta rododendros, vamos, uno al lado del otro. Están igual de contentos. Es lo bueno que tiene el clima del norte de España, ¿no? Que es extraordinario. Y además el suelo es muy bueno. Bueno, sí, voy pasando. Luego ya si veis alguna foto y queréis hacer alguna pregunta, pues la apuntáis y me preguntáis, porque si no voy deprisa, acabamos a las 9 de la noche. Este jardín, por cierto, lo hizo mi padre. Bueno, mi bisabuelo primero, mi abuelo después y mi padre. Esto, por ejemplo, lo colocó mi padre en el jardín y la estructura básica del jardín, menos de la zona donde está la casa nueva, es toda de él.
Yo lo que he hecho es hacer algunos cambios y sobre todo agregar un montón de plantas. No muchos árboles porque ya he plantado muchos, ¿no? Ahí se ve al fondo la casa grande que llamamos, que es la que digo que donde yo estuve en mi infancia. Ya, aquí a la derecha es un cilindro de piedra donde mi padre colocó una estela funeraria cántabra, que es lo que se ve arriba. Aquí tengo el cursor. Se ve aquí una figura de un hombre, pues él puso eso ahí, ¿no? Pero bueno, la ostra, el arce y el cornejo lo añadí yo. Esto es un trozo del jardín nuevo, o sea, el nuevo quiere decir, el jardín ya tiene 15 o 16 años, la parte de la casa nueva, ¿no? Y aquí, que es la última foto, una foto mía quitando las flores pasadas de un bosque de cosmos que tengo en el jardín y mi nieto mayor mirando y a ver si consigo que también le pique la mosca de la naturaleza y de los jardines. Bueno, y esta es mi primera obra. Este es el Banco Pastor de Madrid, en Paseo de Recoletos, en el año 1975. Y, ay, no, esto se ha colado, pero bueno. Bueno, pues luego volverá a aparecer. Bueno, estos son otras fotos del jardín que creí que ya se habían acabado. Y esto es la portada de un librito muy pequeño, muy breve, en donde yo cuento con algo más de extensión de lo que contaba ahora, mi relación con los jardines y en particular con este que es Cotubín, con el mío, ¿no? Y que, bueno, pues y aquí está, ahí se me han colado. Y esta es otra vez el Banco Pastor. Veis aquí la cortina de hiedras de la izquierda. Pues esta foto será de 1980, por ejemplo, no sé. Y este jardín, cuando el Banco Pastor se lo quedó el Banco Santander, pues lo remodeló entero y toda la plantación desapareció, se destruyó. Y ahora esto es una nueva plantación que tiene unos 3 o 4 años ya. Todo es un invernadero, por supuesto, es un invernadero que tiene 8 pisos de altura y claro, aquí pues puedes tener todo tipo de plantas tropicales sin ningún problema. Además tenemos sistemas de control de plagas bastante sofisticados. Y ahora empieza una serie de jardines que no están ordenados cronológicamente, aunque lo he intentado, y con algunos de ellos algunos planos para que vieres. Esto es un trozo de un jardín que se llama La Salceda, que está en Ciudad Real, y que este trozo corresponde precisamente a esta foto, ¿no? Es la entrada a la casa. Esta foto está hecha, pues nada, pocos meses después de plantarse. Y me da, a ver, como decía Ignacio, me da un poco de rabia pues no tener fotos los jardines, de algunos jardines maduros, sino simplemente casi recién plantados, ¿no? Esto es una especie de pabellón que hoy en día está completamente cubierto de trepadoras. Esa que se ve al fondo es la piscina cubierta, que se vuelve a ver otra vez, pero esta vez desde el lado de enfrente, que hay un estanque, lavandas, brezos, frutales en espaldera, estos de aquí, y estas macetas que no me acuerdo lo que tenían, ya no lo puedo, ni siquiera lo distingo ahora, no sé qué plantas son las de las macetas. Este es otro jardín que está aquí en Cantabria. Este es un jardín de una casa del siglo XVI, una finca bastante grande y con un jardín no muy grande. Esto es fuera del jardín, esto es en la finca. Hicimos una charca. Esto es dentro del jardín, porque a mi cliente le encantaba comprar piedras. Entonces todo el tiempo me traía piedras para que las colocara en el jardín. Y ahí están esas columnas. Esta es otra vez la charca, con una cabaña, que yo creo que sale después en otra foto mejor. Esto es una cabaña pasiega. No sé si habéis oído hablar aquí, que son cabañas de piedra maravillosas, con tejados de lajas de piedra. Y este señor, que fue de viaje con nosotros un día, se enamoró de esas cabañas y dijo que quería tener una ahí. O sea, que es una especie de folí. Este es un mirador del jardín hacia la finca. La charca ¿cómo se llama? La cabaña está a la mano izquierda. Esto es el jardín del Hotel Ritz. Esto es uno de los dibujos que preparamos para la propuesta. Y este es el resultado.
que por supuesto de esto ya no queda nada, porque el jardín lo han levantado entero y ahora hay otra cosa. Supongo que esto de aquí lo habrán respetado porque yo creo que forma parte del diseño original y la fuente la diseñé yo y espero que la hayan respetado, pero no lo sé. Aquí una de las cosas de las que más orgulloso me siento de este jardín es que si veis este suelo, que son losas de granito de 50 por 50, están sobre una capa de grava gruesa, no tienen cemento de ningún tipo, de manera que entre las grietas el agua penetra y riega todos los árboles que hay en el entorno, que no son muchos, pero bueno, y que mejoraron mucho porque previamente había un pavimento totalmente impermeable. Bueno, esta es la fuente. Bueno, o sea, creí que había quitado. Bien, bueno, esto es un jardín en Mallorca, en la Sierra de Tramontana, completamente distinto al norte de España, como se ve. Bueno, esto es una casa que estaba en ruinas, que se rehabilitó, la compraron un colombiano y hicimos todo. Entonces, bueno, una cosa que me ha recomendado Ignacio antes que diga es que casi todos los que estáis escuchando seguro que lo sabéis, pero bueno, que el paisajismo no es plantar plantas. El paisajismo es todo lo que está fuera de los muros de la casa. Con esto quiero decir que todo lo que veáis duro, puentes, pavimentos, pues todo eso también forma parte del diseño que yo hice en su día, ¿no? Esto es lo que se ve desde el jardín hacia abajo, que es un laberinto de lentisco. Bueno, un laberinto, una especie de laberinto de lentisco, ¿sí? Con palmeras datileras. Esto también está en alto al lado del jardín. Y esta es la entrada al jardín. Y a la derecha hay una alberca que ya existía. Vamos, que le pusimos estas especie de entrada de madera y las barandillas. Esta es la piscina, que no encontré una foto más reciente, porque todo esto que veis de tierra aquí a la derecha ahora es es una explosión de plantas, ¿no? Y esto se ve que está recién plantado. Y esto es un hotel en Punta Cana. Los cocoteros y los árboles grandes que veáis ahí no los he plantado yo. Era un hotel antiguo, de los más antiguos de Punta Cana, que me pidieron que lo reformara. Entonces, los árboles más grandes, vamos, que yo prácticamente no planté ningún árbol porque estaban todos ahí. Había mucho árbol, además, mucho cocotero, muchas arecas y tal. Lo que sí es toda la plantación baja y los caminos y algún mueble que no se verá aquí. Todo esto sí, todo esto es nuevo, ¿no? Toda la vegetación, digamos, del sotobosque. Claro, aquí en este proyecto, que fue el primer proyecto que yo hice en el trópico, en este caso en el Caribe, pues claro, es un reto para alguien que llevaba para entonces, pues a lo mejor 35 años haciendo jardines en España y en Europa, ¿no? Pues llegar al Caribe, pues tuve que aprender muchísimo, pero claro, eso es gran parte del placer, ¿no? En descubrir cosas nuevas. Todas estas plantas yo no las conocía. Arruelia, por ejemplo, que es una maravilla. Este es otro jardín, una finca muy grande al sur de Madrid, al sureste, un pinar de pinaster enorme. Esta es la entrada de la casa, es el pavimento. Y aquí, esto es una foto aérea de cuando el jardín ya estaba terminado, hecha por dron. Y yo uso mucho el dron. Y no es una única foto, esto es muchas fotos cosidas que se hace con un programa de ordenador, pero que a su vez lo tiene digamos, la aplicación en el teléfono que luego le dice al dron cómo tiene que hacer el recorrido y ir haciendo las fotos para luego poderlas reunir en una única foto en el ordenador, ¿no? En este caso es una foto a posteriori del jardín, pero normalmente lo que yo hago es hacerlo antes. Y superpongo la ortofoto del dron al dibujo de AutoCAD. Con lo cual veo muchas cosas que el topógrafo no me ha sabido ver. Esto es, bueno, aquí se ve esta escalera de la izquierda con los cipreses que va a la piscina, que está aquí. La piscina aquí está tapada porque porque es el invierno, o sea, ¿no? Y esta es la escalera que sube o que baja a la piscina, más bien, que son losas de hormigón prefabricado de 2,60 m por 2,60 m.
y lo que hay al pie a la derecha es boj recortado y cipreses. Aquí se ve lo mismo, pero desde un costado. Y esta es la misma jara que os decía el otro día, que había el otro día, no hace un momento, en el otro jardín, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Ah, sí, Cistus scambergia. Y esta es la vista que tiene esta finca sobre la meseta castellana. Todo eso que se ve enfrente es la provincia de Toledo. Y aquí, donde terminan los campos de trigo, que es el verde que se ve, pues está el río Tajo por aquí. Esto, veréis que esto está bastante recién plantado, es una mezcla de geranium y de rosas rastreras, y está protegido porque estaba lleno de conejos y se nos comían todo. Y hubo que poner eso, claro que no es que sea muy bonito. Esto es la sede del Banco Santander antes de hacer la ciudad financiera, que está en el Paseo de la Castellana, el antiguo edificio Alazán. Y bueno, lo más significativo es que este roble del fondo, que vino de Holanda, pues ya entonces que no se solían plantar, este jardín tendrá 20 y tantos años, o si no 30. Pues no se veían en España árboles tan grandes venir. Este medía 10 metros, ¿no? Y ahora es mucho mayor, por supuesto, porque esta foto debe ser de 3 o 4 años después de plantado el jardín. Pues además veréis que algunas fotos no tienen mucha resolución porque entonces las cámaras digitales no eran tan buenas como ahora. Bueno, luego a mí me han encargado, he hecho varios tramos de la autopista del Cantábrico y no tengo fotos buenas, tengo 2 o 3 malas, pero he conseguido esta foto de Google Earth porque estas 2 áreas de servicio, que son estas la que hay en dirección a Bilbao y esta es la que hay en dirección a Oviedo, pues las diseñé yo. Y bueno, sobre el tratamiento de los bordes de autopista tendría para hablar 2 horas, pero bueno, no hay tiempo. Lo que sí os contaré un poco brevemente, ¿ves? Esta es el área de servicio del lado de Bilbao, ¿no? Que hay algunas barreras vegetales para defender las casas. Y aquí esto es un plano de los que entonces, esto estoy hablando del año 87, o sea, yo desde luego no tenía ordenador, mi primer ordenador era del año 90. Entonces, todos estos planos están hechos a mano. Eran como 40 planos, cada uno de un tramo de X metros, pues aquí están los puntos kilométricos, 200, bueno, no sé, pues a lo mejor esto es medio kilómetro, ¿no? Y todos los taludes que están representados aquí están dibujados a mano con una grafía diferente en función del tipo de vegetación que había que establecer en ellos. Aquí no sé si lo leéis, pues monte alto caducifolio, monte medio mixto, monte medio perennifolio, monte alto caducifolio con claros, pradera, landa atlántica, orla de sauces, en fin, en función de lo que había allí, que es lo que yo explicaba antes, la vocación de esos taludes en función de lo que tenían alrededor, es cuando iba yo decidiendo qué tipo de vegetación había que instalar en cada talud, ¿no? En cada tramo. Este es el jardín de mi hermana María, esta que digo que es paisajista, que también tiene una casa en el mismo pueblo. Y este es un proyecto que hicimos juntos. Tengo pocas fotos. Decía antes Ignacio que esto le recordaba mucho los jardines de Gertrude Jekyll, y tiene toda la razón. Entre otras razones porque a mí, quizá el jardín que a mí más me gustaría tener para mí es el tipo de jardín que hacía ella a principios del siglo XX, ¿no? Junto con Edwin Lutyens, que eran jardines bastante arquitectónicos y de inspiración un poco italiana, pero que luego la plantación era muy inglesa, que invadía y desdibujaba bastante la arquitectura, ¿no? Esto es un detalle de su jardín. Esto es un jardín en los Montes de Toledo, con 1000 y pico metros de altura, en una finca también de caza grande. Y bueno, pues ahí es un sitio espectacular, la casa también. Y no sé si no tengo el plano, bueno, está la piscina. Estas fotos tienen ya un montón de años, pero ya habían pasado bastantes desde que lo planté. O sea, ya se ve que las plantas están bien creciditas, ¿no? Por ejemplo, esta foto es bastante antigua por la resolución y porque la vegetación aquí pues se ve que ha crecido poco. La glicinia ahora mismo, bueno, ahora mismo no, hace ya
10 o 15 años que ha cubierto completamente esta pérgola, ¿no? Pero bueno, y esta plaza, este patio que es el interior de la casa, pues por supuesto que es que no he tenido tiempo, pero estos son bloques de santolinas de diferentes especies, 3 especies, hay 2 grises, bueno, esta Santolina chamoyparisus, la virens y esta creo que era neapolitana, que es un poco diferente, que ahora son auténticos bloques, o sea, esto es todo plano, tanto el boj como las santolinas forman un único plano, pero claro, de distintos colores, ¿no? Aquí no se aprecia bien porque no habían crecido lo suficiente. Esto es un rincón de ese jardín, que es un jardín totalmente cerrado de tapia, y de ese recinto que es rectangular salen como una especie de satélites que son rosaledas. Este es uno de esos satélites plantados con rosales. Esto es un detalle de un talud de otro jardín en Ciudad Real. Este es su plano, una casa que ya existía. Y bueno, pues este es el talud, que está plantado con esas plantas matorral mediterráneo, pues de genistas, de jaras distintas, de lavandas, de cantuesos. Bueno, aquí está la piscina, aquí hay un jardín formal geométrico también con plantas muy mediterráneas. Esto es algo que veremos después, que son una especie de setos, pero hechos con hiedra en lugar de, en fin, de una planta recortada. Esto es lo que veíamos, ¿no? Esos setos de hiedras con un cenador también cubierto de hiedra en el eje. Aquí están los setos de hiedra. Este camino es el que nos llevaría al cenador que hemos visto antes. Está la piscina y ahí está el talud a la izquierda, la casa de frente. Y aquí arriba está una gran pradera que no creo que... Encima de esto hay un césped muy grande. Y al otro lado del césped está el cenador. Y esto es un mirador sobre un río. Por aquí pasa un río, el río es un afluente del Buyac, que no me acuerdo cómo se llama. Y hay como un mirador doble, uno debajo y otro encima. Aquí luego pasa es que faltan los muebles, ¿no? Pero son los cenadores que tienen una vista sobre el río muy bonita. Aquí se ve el jardín ese desde lo alto del talud, el jardín formal que os contaba, y aquí a la izquierda está justo la piscina, este es el césped de la piscina. Y esto es una ladera con frutales que ya estaban. Y luego la finca, que es una finca llena de roble, de roble rebollos, ¿no? Y esto es un jardín en Stad, que también es una foto muy antigua, pues a lo mejor tiene 15 años por lo menos, y que claro, esto ya, a ver si consigo fotos, esos tejos ya están perfectamente recortados, los alumnos son mucho mayores, pero no tengo fotos todavía. De hecho, el jardín todavía estaba construyéndose, como se ve aquí. Tardó en construir bastante y todavía había obra. Esto es un poco la vista contraria, ¿no? La casa con la... Y esto es un palacio Palacio a la Montañesa, aquí en Cantabria también, se llama La Alguera. Muy importante porque es todo sillerías, muy, muy conocido. Ahí se ve al fondo, el arco de la izquierda, es la misma fachada que se veía con las azaleas. Y aquí me encargaron también una piscina y el pabellón. Entonces yo en este caso hice el diseño del pabellón de la piscina y de la propia piscina, que como veis tiene 2 tramos, cada uno de 9 metros de largo. El interior para usar en invierno con agua caliente y en verano pues para abrir la compuerta que se ve aquí y poder usar los 18 metros de largo, ¿no? Y luego la fachada oeste de esa piscina pues es toda una vista sobre el paisaje. Esto es otro jardín en la Sierra de Tramontana. Y aquí yo hice, aparte también de lo que veis delante, que es un jardín, el pabellón. Ahora estoy dudando yo, no, me estoy equivocando. Este es el jardín que había. O no lo sé. Yo no lo sé si es el que había el que hice yo. Yo creo que es el que había, porque yo hice otro diferente. O sea que esto a lo mejor no es mío, lo advierto. Pero esto sí.
Esto sí, esto es un campo enorme de lavandas con rosales iceberg entre medias, ¿no? Y ahí donde están esas macetas que son petunias, blancas también, hay un canal que ya existía, a ver si lo tengo en la foto. Esto es una rosaleda en otra zona del jardín. Y está la piscina. Demonio, pues no puedo enseñaros el canal, pero bueno, volviendo para atrás, aquí desde este arco por el medio, justo hay un canal bastante ancho, como de 4 metros de ancho y muy largo, que era la mitad y yo lo hice el doble de largo porque se tropezaba con un torrente. Torrente es en Mallorca, pues un cauce seco por donde pasa la agua cuando llueve mucho. Entonces yo lo que hice es soterrar ese tramo de torrente solamente para que el canal pudiera pasar por encima. Pero no sé, no tengo esa foto. Esta es la piscina de ese mismo jardín. Y este es otro jardín que está en La Moraleja, también una casa nueva, pero con un estilo, creo que lo veréis ahora, como muy formal, muy solemne. Esto es en ese mismo jardín una escultura que yo hice que es un bloque de granito. Por aquí sale el agua muy despacio y lame todos los 8 canales que tiene, 2 por cada cara. Se mete aquí dentro unos agujeritos a una arqueta enorme. Yo creo que es casi tan grande como todo lo que vemos. Y el efecto es que cuando cae el agua de aquí al fondo, que también hay agua, suena como si fuera el agua en una cueva. Y hace muy bonito. Estos tejos, por supuesto, ahora están, pues no sé, medirán 4 metros cada uno y no 1 metro como ahora. Y este es el mismo jardín, pero en otra zona, lo he visto desde lo alto de la casa. Este es otro jardín en Mallorca, en este caso es en la urbanización de Sonvida, que también tienen un montón de años estas fotos. Este jardín tendrá cerca de 20 años y esos cipreses, imaginaos cómo estarán ya. Esto eran pues paneles como de bugambilla y de hiedra alternando, ¿no? Esta es la cara opuesta, es la fachada principal de la casa, que es simplemente aeonium y gravilla. Y estos son los bodegones de Marqués de Riscal, que os pongo esta foto primero porque me encargaron también la iluminación de estos calados que llaman ellos, que es donde están las barricas, porque todo esto se visita. Entonces querían que esto, igual que esto, también los colores, la iluminación y el suelo, pues también me los encargaron a mí. Yo llevo trabajando en Riscal desde el año 2001. Y esto es Riscal antes de bueno, os contaré, que se lo he contado a Ignacio rápidamente, que aquí la idea, veis aquí en construcción, este es el edificio de Gehry. Y entonces llevaron a Gehry aquí a las bodegas a convencerle de que les hiciera este proyecto, porque no parecía que estuviera muy dispuesto, tendría mucho trabajo, lo que sea. Entonces le convencieron de 2 maneras. Primero le abrieron un vino del año de su nacimiento, lo cual le impresionó mucho. Todo esto me lo han contado, yo no estaba. Y lo abrieron, claro, lógicamente el corcho del año 20 o el año que fuera Gehry, pues no se puede abrir. Entonces lo degüellan con unas tenazas al fuego que derriten el cristal y le sirvieron ese vino y se impresionó. Y dijo, bueno, vale, pues os hago esto, pero con la condición de que el entorno lo arregléis. Claro, él lo que vio es lo que estáis viendo en estas fotos. O sea, una cosa absolutamente horrorosa. Bueno, entonces, como tenía que arreglar el entorno, pues me llamaron a mí para que hiciera esa labor. Y esa labor ha consistido en hacer todo lo que vais a ver, menos el hotel. O sea, lo único que ha hecho Gehry ahí, a pesar de que lo llaman la ciudad del vino de Gehry, en realidad es el hotel del vino de Gehry, porque es lo único que hizo. Todo lo que vais a ver, pavimentos, alumbrados, plazas, fachadas, todo eso me lo encargaron a mí y estoy agradecidísimo porque tuve carta blanca para absolutamente todo, ¿no? Esto ahora en este sitio que hay tanta vegetación han hecho una ampliación del hotel. Bueno, el hotel son 2 edificios. Este, que es el principal, que son habitaciones bastante incómodas, y luego enfrente Gehry hizo uno mucho más normal, con habitaciones enormes, mucho más cómodo, y ese lo han ampliado ahora y ahora ocupa, o sea, avanza hasta los mismos bordes de este aparcamiento. No en ese lado, pero sí en este. Que vuelvo a insistir, son fotos relativamente antiguas, ¿no? Esta foto no es antigua,
Pero en cambio aquí veréis que el mallazo con el que yo tapé todos los edificios feos, porque la idea era destacar los 3 o 4 edificios buenos que hay, antiguos del siglo XIX, y en cambio los del año 50 y tantos, 60, que eran muy feos y no tenían remedio, o casi todos, pues taparlos con hiedra, de manera que los otros cogieran mucho protagonismo. En este caso hay un problema aquí de no sé de qué tipo, y ya es la segunda vez que hemos tenido que replantar estas hiedras, porque crecen y al cabo de unos años se nos mueren. Ahora mismo estamos haciendo otra obra, debe ser la tercera ya esta vez mucho más ambiciosa, para conseguir que ese edificio de la derecha, que es tan feo, de verdad quede tapado de hiedras. Que es este mismo que vemos a la izquierda, solo que en esta cara no tenemos ningún problema, el edificio llega hasta aquí arriba y lo veréis completamente cubierto de hiedras. Y luego esto es esto era una antigua calle, mejor dicho, carretera, que cortaba la bodega en dos. Entonces los fiscal consiguieron que les desviaran la carretera por fuera de su propiedad y esto quedó como una calle interior. Una calle importante porque por aquí entran todos los camiones y trailers para llevarse el vino. O sea que es una verdadera carretera, pero ya adoquinada con 2 tipos de adoquines. Y aquí jardín que llaman inglés, que ya estaba. Esto es un trozo del jardín de la entrada de las oficinas, con un cartel ahí y bueno, y aquí pasamos a otro sitio. Yo creo que había alguna otra foto de ahí, pero no hay. Esto es la sede, un trozo de un jardín de la sede de SENER, que es una ingeniería muy importante. Seguramente la más importante de España. Una vez que vengo allá tiene problemas o ha tenido problemas. Y aquí hicieron un aparcamiento subterráneo muy grande y me pidieron que hiciera un jardín en lo alto del aparcamiento. Y este es el plano que les propuse y que me aceptaron, porque querían un jardín donde la gente, los trabajadores pudieran salir a tomar el bocadillo, a fumar, lo que sea, ¿no? Y entonces yo hice 3 espacios que ahora los veremos, bueno, a ver si lo vemos. Bueno, esto es en otra zona de ese mismo sitio, pero no es el jardín del que estoy hablando. ¿Ves? Aquí, esta es el jardín, la foto también es mala, y en realidad son jardines para estar. Entonces tú puedes elegir entre sentarte en estos bancos, tú solo, aquí con más gente alrededor de este árbol, que es un árbol raro, se llama Idesia, o te puedes venir aquí a tumbar el césped o aquí con unas sillas que las vas cambiando de sitio. Entonces son 4 jardines para estar en ellos de manera diferente. Este es el de las sillas, con unos árboles que son muy poco corrientes, que son Coelreuteria bipinnata. Este es otro jardín en Portahierro. Este es un jardín que originalmente estaba diseñado por Arabella Lennox Boyd, que habréis oído hablar de ella, y que los propietarios cuando lo compraron me pidieron a mí que hiciera, no que cambiara el jardín de esta señora, que nunca me atrevería. Lo remocé un poco porque estaba un poco abandonado, pero ellos compraron otro trozo tan grande como el original. Y ahí es donde yo hice el jardín, que es de las hamacas estas hacia la derecha, todo lo que hay allá atrás. Porque la piscina, que no es esta, esto es un estanque que está sobre un spa, esto sí lo hice yo, la piscina la había hecho ella. O sea, esta sí es la piscina, ¿no? Entonces, todas estas plantaciones, las más maduras, digamos, son de Arabella y la más pequeño lo añadí yo porque estaba bastante deteriorado. Esto es otro jardín en la Sierra de Tramontana, que se llama San Balaguer, que era una ruina. La verdad es que tenía muchísima gracia y el arquitecto le quitó toda la gracia, en mi opinión, le quitó el sabor que tenía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son esas cosas. Pero bueno, a mí me encargaron el entorno. Este es otro plano de un jardín que me pidió la dueña porque ella tenía una escultura de un pez enorme y le hice 3 o 4 propuestas. Al final creo que se quedó esta, ¿no? Y aquí hay un banco que ahora veréis que lo diseñé yo. Esta es la piscina de ese mismo jardín. Esto es una fuente que está delante del jardín del pez y que también diseñé yo. Esta es la casa que digo que era mucho más bonita la anterior. Esta es la entrada a la casa.
Esta es de nuevo la piscina vista al contrario. Y esto, bueno, pues, en fin, es que si me enrollo, no acabamos. Estos son diferentes sitios del jardín, ¿no? Esto es 9 chorros de los que pisas uno, pisas dos y salen más fuertes los otros, lo típico, ¿no? Nada. Pero están hechos sobre un puzzle de piedra de Binissalem y por entre las grietas el agua que sale pues se cuela, se bombea y vuelve a salir. Todo para unas niñas que tengan estos señores pues lo pasaban muy bien. Este es el banco que está frente al pez. Esto es la sede de Sener, pero en Barcelona, que es un edificio. Este edificio es así como el otro, los edificios ya estaban, este es un edificio completamente nuevo. Este es el patio que está en el centro de los edificios, ¿no? Que son, bueno, todo el patio está cubierto por esta estructura que sustenta placas solares, con lo cual el ambiente dentro es un poco umbrío, pero o sea, es muy bueno porque ni es pleno sol ni es plena sombra, ¿no? Es bastante bueno para las plantas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí son dos círculos que se imbrican, uno de pavimento duro, que es esto, y otro de pavimento de gravilla, pero los dos comparten estas alineaciones de boj. En algún caso, por ejemplo, pues algunos habían muerto y estaban aquí a punto de reponerlo y tal. Esto es antes de los bichos del boj, o sea, esto era problema fisiológico, problema de mantenimiento, esto que algunos boj no estuvieran muy contentos. Y estos son abedules y estos son libiopes. Quedan muy bien a la sombra. Y estos son las cubiertas que hay encima de las zonas donde no está el patio. Son cubiertas verdes, aquí están recién plantadas, ¿no? De esto no sé si estará Enrique escuchando, pero él me ayudó en la elección de estas especies y para encontrarlas. Allí fue cuando le conocí yo a Enrique. Esto es en Madrid, el Palacio de Gonzalo, que, bueno, pues este tiene relativamente poco tiempo. El proyecto lo empezamos en 2015 y la obra se debió terminar en 2020 o 2021 o así. Y este es un edificio barroco y yo aquí lo que quise es que no se ve bien aquí. Tendría que tener otras fotos donde se viera el conjunto del jardín. Pero yo soy un desastre con lo de las fotos. Bueno, el caso es que yo quise hacer un jardín barroco a lo moderno, valga la contradicción, ¿no? Entonces, pues veis todas las urnas estas de piedra son barrocas, los setos son rectilíneos, pero la disposición de los setos es como si fueran, ¿cómo se llama esto? Burladeros, porque a la izquierda de la foto está la calle de Lequerica y bueno, el cliente quería que el jardín no quedara cerrado al público, que la gente pudiera ver el jardín, pero que no viera en el centro del jardín. Entonces ahora en esta foto se ve como a la derecha está la calle Lequerica y hay como aberturas entre los diferentes tramos de seto, pero cada abertura se encuentra con que tiene otro seto detrás, entonces la gente puede ver todo esto que estáis viendo ahora en la foto, más un poco más que sería la primera fila, la segunda fila de tejos. Entonces hay una cierta transparencia, pero al mismo tiempo hay intimidad. Esto es un kiosco, en su día estará cubierto ¿cómo se llama? Por esta glicinia blanca. Y este árbol de la derecha, que lo veis tan mal, en realidad no es que esté mal, es que está recién plantado, porque se plantó 2 años o 3 años después de terminarse el jardín, porque el cliente pensó que había todavía demasiado sol, y entonces trajimos este tilo pues hace 2 años nada más. Aquí a la derecha sería la puerta principal del jardín, del Palacio Jardín, y estos son los setos burladero que os digo ya en la parte interior. Y esto está encima de una parte nueva del edificio, que es por donde entran los coches al garaje, o sea que es una terraza en realidad. Y esto ya es otro jardín en La Moraleja. Esto es un poco una pérgola inspirada en la del botánico que conoceréis, ¿no? De hierro. Esta es la casa. Ahora, bueno, esta foto tiene ya tiempo, estas camelias las hemos cambiado porque ya no estaban, veis que hay alguna que no estaba bien. Ahora hay
hidrogea trepadora por estas fachadas. Todo esto ahora son azaleas. Los jardines, como decía antes, pues van evolucionando. Esperemos que siempre mejor, pero siempre hay que estar haciendo cambios y mejoras. Este es el pabellón de la piscina. Y este cliente era muy aficionado a las rosas. Entonces es un jardín que está lleno de rosas por todos lados. Esto aquí, esa es la balustrada que veíamos antes, y esto es una charca que hay al fondo del jardín, en la parte más baja. Y no se ve, pero aquí hay un canalillo que baja de una fuente que está debajo de esta vegetación, baja el agua por aquí y rellena la charca, ¿no? Que aquí pues también ahora está bastante más frondoso. Aquí se ve un poco mejor. Estos son 2 cipreses calvos y el canalillo de aquí se ve mejor el canalillo. Y la casa al fondo. Esta es la piscina con el pabellón y ahí se ven asomar los cipreses calvos. Y esto es una finca en Ciudad Real, que es un campo de golf y una charca y una arboleda. Aquí los árboles están todavía jóvenes, pero ahora ya son mucho mayores. Aquí donde se ve todos los árboles de la derecha, era todo eucaliptos. Y el cliente decidió que no quería ver un solo. Yo le convencí para que quedaran este y otro muy grande que hay más a la derecha, porque son unos ejemplares imponentes y claro, no era cosa de quitarlos. Pero todo esto eran eucaliptos y ahora pues ahora hay chopos lombardos, hay quercus palustris, cerezos japoneses, saúcos, fresnos, álamos blancos. Y esta es una charca muy grande que hicimos. Y claro, para pasar esto es una calle de golf, y hay un hoyo, a la espalda mía hay otro hoyo, y para pasar de uno a otro, pues hicimos esta pasarela, ¿no? Aquí se ve la misma pasarela y ahí se ve la casa. Y luego todas estas masas que están repartidas por todo el campo de golf, pues son masas de lavanda, de una variedad estupenda que se llama Abrialis, jaras de 2 especies, 2 o 3 especies, y luego en invierno, claro, cuando todo eso no tiene flor, pues están estas más oscuras que son de brezo. En invierno todo esto está lleno de flor, de Darleyensis. Y aquí se ven un poco los robles americanos, los álamos blancos, alisos. Y esto es un jardín de una cliente que es cubana y que se compró una casa en Cantabria y me pidió que le hiciera un jardín tropical. Y bueno, pues parece que lo vamos consiguiendo, porque es un clima, además, el de ese pueblo, que es el de los limones, es Novales, es un barrio de Novales que se llama Sigüenza, que tiene fama por sus limones, y es porque tiene un microclima bastante favorable. Tiene la enorme suerte, además, de tener enfrente la iglesia que construyó un indiano, con lo cual tiene también un aire bastante americano, ¿no? La iglesia, las palmeras, la casa, pues ella se encuentra muy, muy a gusto. Ella quería la palma real cubana, que es la Roestonia regia, pero claro, eso aquí es imposible. Y la palmera que más se parece a esta que se puede dar aquí es el Siagrus romanzacianus, que es la que tenemos ahí, que aquí no se ve, pero forma un círculo por delante de la casa. Esto es una ruina que no nos ha dejado la Confederación, que no le dejó a ella, a la Confederación, reconstruir, porque está pegada a un río, y entonces pues la hemos dejado como ruina y yo creo que tiene su gracia. Y este es otro hotel, este sí, completamente nuevo, en Punta Cana también. Bueno, aquí lo que puedo contar de este jardín es que es un jardín muy distinto a los que hay por allí, porque allí generalmente, por lo menos los que yo conozco, son jardines con mucho arbusto recortado, mucha palmera, ¿no? Entonces resultan un poco rígidos y, no sé, son muy repetitivos. Entonces, este jardín lo que hay es muchísima vivaz. No sé si lo veis por aquí, son todos vivaces y gramíneas, todas tropicales, ¿no? Entonces,
papiro, la ruelia y en otras que ahora mismo no recuerdo cómo se llaman, las heliconias. Todo como helechos, como más blando, ¿no? Dietes también. Los árboles, claro, los árboles da pena verlos. ¿Sabes? Las vivaces, claro, en 6 meses se ponen así, pero los árboles, esta foto tiene ya 4 o 5 años a lo mejor. Estos árboles, seguramente, yo no he estado allí, no he vuelto, pero pues, seguramente están 3 veces más grandes. Una vez que agarran, son como cohetes. Bueno, esto es otro jardín en la Sierra de Tramontana y este es el plano de la propuesta, ¿no? Y lo saco porque a mí me gusta, estoy especialmente orgulloso de este laberinto de aquí que me pidieron los clientes y empecé a buscar laberintos en internet y no por copiarlos, sino precisamente para no copiar ninguno. Y no encontré ninguno que tuviera que fuera así. Y por eso lo hice. Y dejé un hueco aquí en el centro porque el propietario es escultor y todavía estamos esperando a que ponga la escultura ahí. Pero ese sitio es el reto es llegar a la escultura, ¿no? Y aquí está ya crecido con un color raro porque esto es Eugenia. Y la Eugenia cuando llueve mucho y hace frío, en invierno se pone amarilla. Pero luego en verano está maravillosa, completamente verde. Aquí se ve esto desde la casa, el jardín formal de delante y ¿cómo se llama esto? El laberinto al fondo. Y este es el patio de la casa. Y esto ya ahora os voy a contar 2 proyectos. Uno que está recién terminado y que no luce, entre otras cosas porque muchos árboles lo han pasado mal este verano, hay que cambiarlos y no me ha gustado enseñar fotos de este parque todavía. Si fuera un año después, sí. Y este es un parque que el Ayuntamiento de Santander decidió crear en homenaje a las víctimas del COVID, a las víctimas santanderinas, que fueron como unas 100 y pico, 140 o así. Pues me pidieron que hiciera un parque con ese mismo número de árboles, uno por cada víctima, ¿no? Entonces esto es un sitio maravilloso porque está al lado de Cabo Mayor, es uno de los mejores sitios de Santander, vamos, y yo espero no haberlo estropeado, sino todo lo contrario, ¿no? Y la idea pues es hacer unos caminos acompañados por unas cenefas de piedra de aquí, de piedra de Escobedo, y delante de cada árbol poner un monolito con el nombre del fallecido. Por supuesto, no todo el mundo ha querido y de hecho hay muy pocas, en la realidad hay muy pocas piedras de estas. Pero bueno, el que ha querido pues tiene la posibilidad de poner el nombre de su familiar fallecido. Y por supuesto, la idea es que los caminos sean de césped y que la pradera sea una pradera florida de flores autóctonas. Y hemos sembrado semillas de flores autóctonas y un régimen de mantenimiento muy estricto para que el suelo se empobrezca y cada vez haya más variedad de flores. Esto es otra render de cómo es la entrada al parque. Este mediador es nuevo, por aquí se entra aquí a la mano derecha, te cuentan lo que sea y ya te paseas. Puedes ir, por supuesto, andando hasta el faro. Y esto es otro proyecto también en Santander, de un bulevar de los años 80. Ya veis qué cosa más amable, ¿no? Todo duro, tan duro como que se inunda la parte del final porque allí no traga agua nadie. Y entonces muchos árboles muertos, muchos árboles que no crecen, pues porque se hizo mal. Entonces aquí se ve el último tramo porque es como 4 veces más largo de lo que se ve aquí. Aquí esta es la zona donde se inunda cada vez que hay una tromba importante de agua. Y entonces la idea es hacer que esto filtre al máximo, ¿no? Y recoger las aguas de una forma más racional. Esto es el plano de plantaciones, que no sé por qué se me ha colado aquí, porque lo que quería enseñar era un poco la propuesta, ¿no? Pero bueno, quizás se vea mejor en el plano anterior cuál es la idea, que es hacer un camino sinuoso en lugar de rectilíneo, que te vaya, la propia vegetación te va medio ocultando el paseo con unas plazoletas que se van abriendo con bancos, árboles, por supuesto, autóctonos de varias especies, aquí están los árboles, y arbustos entre medias para no cerrar demasiado, y un seto perimetral que te da un poco de aislamiento respecto de los ¿cómo se llama?, de los coches. La realidad es que
Este es el tramo final, este es el tramo intermedio y este es el tramo superior, o sea que es la suma de estos 3 tramos. El proyecto. Este proyecto está todavía, bueno, está aprobado, pero no se ha empezado a ejecutar. Y este es otro proyecto todavía más especial. Esto es un sitio en Cantabria donde una serie de productores de cine quieren compensar su huella de carbono plantando árboles. Entonces me llamaron a mí para que, además de simplemente hacer una repoblación, bueno, pues que fuera un sitio visitable donde la gente pudiera pasear entre esos árboles y dijera, pues mira, este es el bosque pues, de Campeones o de cualquier película española, ¿no? Pero ocurrió que justamente donde bueno, en un principio a mí se equivocaron y me dijeron que era nada más que aquello, o yo me equivoqué. Y nunca conseguí, y no conocí esta zona. Y cuando fui por segunda vez y ya me llevaron aquí, que era donde Revilla había plantado los primeros 7 árboles para hacerse la foto y esas cosas que pasan, pues de repente vi esto que hay aquí, que ahora veréis lo que es. Este es el proyecto de lo que hemos propuesto. Esto es lo que había ahí, a 5 metros de donde Revilla plantó los árboles. Y nadie dijo nada, nadie... Bueno, total, que dije, bueno, esto no solamente hay que limpiarlo, esto es que hay que aprovecharlo porque esto es una maravilla. Entonces les he propuesto hacer un recorrido de por dentro de las grietas, que son donde no hay basura, preciosas, llenas de lechos, de líquenes, de musgos, de bueno, una vegetación muy atractiva y la roca misma es muy atractiva, ¿no? Y otro recorrido superior, cruzando por encima de las grietas y mirando hacia el fondo, con un espacio además muy grande que hay, que aquí no sale, donde se pueden hacer proyecciones de películas al aire libre, donde se pueden hacer actos, conciertos, etcétera. Y representar con 10 o 12 árboles por cada película lo que están haciendo en la finca grande. Y aquí vendrían todas las películas que van a compensar su huella de carbono y cada una tendría su bosquecillo pequeñito con una roca donde viene el nombre de la película, el año de producción, etcétera, ¿no? Y la gente paseaba viendo no solamente las películas, sino veis estos carteles en donde se les explica toda la problemática del cambio climático, del CO2, de cómo los árboles acumulan el CO2 y se lo guardan, de cómo se debe utilizar la madera en la construcción, como se hace de hecho en este centro de interpretación, que también lo diseñamos nosotros, todo madera, y la cubierta de zinc. ¿Por qué de zinc? Porque estas grietas en gran parte son la herencia de las minas de zinc que hubo en esa zona, que hay minas de zinc desde el tiempo de los romanos, en este ayuntamiento que se llama, ¿cómo se llama esta? Udías. Entonces, o sea, se trata de hacer un proyecto turístico, que la gente vaya allí, tome conciencia de lo importante que es la plantación de los árboles para compensar el calentamiento global y también que conozcan la historia minera de la zona y la naturaleza de Cantabria con sus especies animales y vegetales. Por ejemplo, esto es un ejemplo de cartel también de madera labrada de las distintas especies autóctonas que va a haber allí. Bueno, que hay algunas y que habrá muchas más cuando las plantemos. Bueno, ahora he puesto una serie de planos y dibujos, pero los voy a pasar rápido para que veáis que, bueno, pues dibujo de muchas maneras diferentes. Esto es un plano muy antiguo, tan antiguo que casi ni se ve, de plantación de un jardín formal. Esto es uno de los dibujos más antiguos que tengo, debe ser del año 77, por ejemplo, de un jardín en Puerta de Hierro. Esto es un invernadero, mejor dicho, una orangerie para comillas, pero que nunca se llevó a cabo. Pero bueno, que lo hice y por lo menos lo saco aquí, aunque no se hiciera. Y esta es una perspectiva de una cosa que nos encargó, digo nos porque en aquel momento estaba trabajando María, mi hermana, ahora ya no, ahora colabora conmigo ocasionalmente, pero en aquel momento estaba María trabajando conmigo en el estudio y Esperanza Aguirre, que entonces era concejala de Medio Ambiente y que les interesaba mucho todo el tema del paisajismo y la jardinería, y que luchó mucho en contra, por ejemplo, de las podas salvajes que se hacían en Madrid y que todavía no han dejado de hacerse en algunos casos. Pues nos encargó 2 proyectos, la Plaza de Santa Ana y este entorno de la Estación de Atocha. Y estos árboles de aquí, que
todavía están, y este suelo que es de adoquín también está, y que son almeces, y en cambio aquí en la isleta central eso por alguna razón ya no está, pero se hizo. Y esto, bueno, pues ejemplos de jardines un poco fantásticos, quiero decir, que nunca se llegaron a hacer. Esto es un estudio de visibilidad del parque, ¿cómo se llama? Del Parador Nacional de Fuente D, que me pidieron porque querían que no se vieran los coches aparcados, pero que se potenciaran las vistas de las montañas, etc. Hice aquí pues un dibujo sobre esto, ¿no? Esto es un dibujo muy abocetado de una terraza de uno de los jardines que hemos visto antes, que ¿cómo se llama? Los clientes eran suizos. Esto es otro jardín también teórico, nunca se llevó a la práctica, pero bueno, algún día a lo mejor alguien me lo deja hacer, que son todos círculos. En la piscina, círculo de césped para tomar el sol, círculo pavimentado con un árbol para tomar la sombra y el pabellón, ¿no? Todo 4 círculos iguales. Y esto es un proyecto que tampoco se llevó a cabo, aunque no se llevó a cabo así, que es el borde de un polígono industrial en Cantabria, ¿no? Lo he puesto porque el dibujo me gusta, con sus diferentes secciones aquí que van cambiando, que están las secciones y las especies. Tal. Este es otro dibujo de un jardín pequeño en Palma. Esto es una terraza en Londres. Bueno, y eso es todo. Y me ha dicho Ignacio que mi última diapositiva fuera mis datos, pues ahí los tenéis. Entonces ahora ya que Ignacio diga lo que tenemos que hacer. Y muchas gracias por escucharme. Gracias, Luis. Hay bueno, no es una pregunta, te dice simplemente enhorabuena, Luis. Sin duda, se tiene o no se tiene gusto y Luis lo tiene. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo, mientras que la gente se anima a levantar la mano o a escribirte alguna pregunta, te voy a preguntar una. Mira, Natalia. Pues mira, antes de yo lanzar la pregunta, le dejo a Natalia Esguerra, que encienda su micrófono y te haga la pregunta que quiera. Hola a todos, buenas tardes. Luis, mucho gusto. Gracias por este espacio. Increíble, de verdad. Tome nota de cada uno de tus datos. Todo es un aprendizaje, todo es una gran alimentación en esta noche. Y les quería agradecer por este tiempo. Ahora bien, entro a hacerte la pregunta y es la siguiente. Yo vengo de Colombia. Y en Colombia, bueno, somos muy ricos en agua, sin embargo, hay lugares en los que estuve. Yo viví en una reserva natural, cerca a un lugar que, digamos, era un poco más seco, tenía unas condiciones parecidas como al ecosistema del entorno de ciertos lugares mediterráneos de España. Y aprendimos a hacer siembras de nacimientos de agua, ¿sí? Estas técnicas las implementamos, pero sembrando árboles que ayudaran a potencializar el nacimiento de los brotes de agua. Quisiera preguntarte si yo estoy desarrollando un proyecto por Lumbrales, que es cerca a la frontera de Portugal. ¿Tú qué árboles crees o me podrías recomendar para ayudar a potencializar este nacimiento de agua? Bueno, dos cosas. Primero, la frontera de Portugal con España es muy larga y cambia muchísimo de norte a sur. Entonces, vale, perdón, sería, digamos, para tipo de bosque continental, un ecosistema continental. Sí, pero muy al sur o... No, es más hacia el norte. O sea, un clima relativamente húmedo. Sí. O lluvioso, porque en el norte de Portugal, en invierno sobre todo, llueve mucho. Bueno, yo te podría decir qué árboles utilizaría yo allí sin ningún problema, pero esto que me cuentas de árboles que hagan brotar el agua, eso ya me pilla completamente, que no tengo ni idea de qué va. O sea, no te puedo decir. Yo te puedo decir los árboles, pero esta técnica que me has explicado, pues no la conozco, no sé en qué consiste. Vale, bueno. Pero bueno, árboles en esa zona, pues hay muchísimos. Hay castaños, por supuesto, robles de 2 o 3 especies, hay alisas, hay sauces, chopos, fresnos. Eso te iba a decir, el sauce llorón.
Sí, bueno, el sauce llorón es una planta autóctona, no sé qué tipo de proyecto es el que tú estás pensando, pero si es en el campo, lógicamente el sauce llorón como que no queda muy bien, ¿no? Sí, A mí me encanta, es un árbol de los que más me gustan, pero en mitad del campo o del monte, pues la verdad es que no se debería usar. Pero hay otras especies de sauces autóctonos que, si tienen las condiciones necesarias, estarían encantados y estarían muy bien en el paisaje. vale, muchas gracias. Nada. Vale, a ver, Fernando Hortelano te dice muchas gracias, Luis, por esta estupenda, interesantísima presentación. Alex González Cano te ha dicho, me gustaría que Luis nos recomendase un paisajista español vivo o muerto, un jardín que no sea el propio y un libro. Joder, qué difícil. Ya, te han puesto aquí un poco de compromiso. Pero mucho compromiso. A ver, además es que no solamente es el compromiso, es que encima necesitaría tiempo para pensarlo, no lo tengo en la punta de la lengua. A lo mejor lo que hago, si no os importa, es apuntar en el paisajista. Un Es que no paisajista. puedo, o sea, no puedo. Vamos a ver, yo creo que cada paisajista tiene su estilo y creo que hay paisajistas muy adecuados para hacer cierto tipo de obras o para cierto tipo de clientes y otros paisajistas más adecuados para otro tipo de obras o clientes. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sin dar nombres. Si alguien quisiera un jardín porque tuviera los conocimientos y las ganas de ocuparse de lo suficiente, con muchísimas plantas, pues habría una serie de paisajistas, entre los cuales yo me cuento, pero habría otros. Si alguien quiere un jardín muy impactante, pero que no dé trabajo o que no sea complicado, sería otro tipo de paisajistas. Entonces, yo creo que con eso a lo mejor doy pistas. Y luego el jardín, pues que claro, ¿qué jardín puede ser mi favorito? Es que no lo sé. No, tendría que pensar, pero además un buen rato y no lo tenemos. O sea que yo al que he hecho la pregunta, pues ¿que es Fernando Hortelano o no? No. No, Alex González Cano. También te Pues pregunto Alex, un libro. lo siento mucho. Si tú me mandas un correo, que tienes ahí mi correo, y me dejas tiempo, a lo mejor te contesto por correo. Pero ahora, a bote pronto, no te puedo contestar. ¿Y un libro que recomiendes? Ah, sí, eso sí. Yo recomiendo dos. The Education of a Gardener, que es de Russell Page, y este otro, ¿cómo se dice? Design with Nature, que es de... Nigel Dunnett, ¿no? Creo. Exactamente. Mm. Estos dos libros a mí me entusiasman. Uno más centrado en... Bueno, y hay otro que se llama, que es de Thomas Church, ¿cómo se llamaba? El de Gardens are for People, que es sobre jardines en California que hace él, ¿no? Esos tres libros, bueno, hay muchos, pero bueno, esos tres a mí me encantan. Vale, entonces Álvaro Miguel Roa te dice, buenas tardes, muy buena charla y qué grandes trabajos. Me encanta el tema de los laberintos. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando para hacer uno interesante? Muchas gracias y enhorabuena. Pues hombre, yo creo que para hacer un laberinto un poco interesante, te diría que 2000 metros. No, hombre, quizás no tanto, pero 1500, es que menos no te pierdes casi. ¿Sabes? O te lo aprendes enseguida o como quieras llamarlo. Este de aquí debe medir pues fácil 1700 o 1800 metros. No sé, mucho mayores. Sabéis que el mayor laberinto de España está en Cantabria, ¿no? En Villapresente. Es enorme. Y ahí la gente se pierde y les tienen que ayudar a salir. Me los veo con helicópteros. Sí. Yo te iba a preguntar antes, me han surgido varias preguntas, pero al final me he quedado con la primera. El resto, honestamente, no me acuerdo. La primera que me ha venido a la mente ha sido en el proyecto de este que es dentro del edificio, el que está como en cascada, que es uno de los primeros, el primero que hiciste, de hecho. Ah, el Banco Pastor, sí, que ahora es Banco Santander. Claro, iba a decir, me suena que es Banco Santander, pero no quería decir el nombre del banco porque no estaba seguro si me iba a equivocar. Ese, has dicho tú que tenéis o que teníais un sistema muy exhaustivo de control de plagas. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Me ha parecido súper interesante. Sí, teníamos y lo conservamos en parte.
en aquel proyecto yo estuve en contacto con una empresa que se llamaba, joder, no me acuerdo ahora, que eran unos catalanes de Mataró, que ya sabéis que en Mataró había muchísimos invernaderos. Y había una empresa que se dedicaba a hacer instalaciones en invernaderos de todo tipo de fertirrigación, de sublimación, que es un sistema para quemar azufre y prevenir enfermedades criptogámicas, un sistema de nebulización para hacer los tratamientos. Tener en cuenta que en el año 75 nadie consideraba que los insecticidas, fungicidas, biocidas en general fuera nada malo, era al contrario, era lo que había que usar, ¿no? Entonces, tampoco era ninguna adelantada a mi tiempo en ese sentido y ahí utilizábamos, porque teníamos problemas con las hiedras, teníamos problemas con araña roja y con pulgón. Y a pesar de que hacíamos tratamientos periódicamente en ciertas condiciones de calor y tal, salían estas dos plagas. Entonces teníamos, en vez de tener que un tío con una mochila, que además era muy difícil, imagínate fumigar todas esas hiedras con una mochila, pues había que volar, poco menos, ¿no? Entonces teníamos un sistema de nebulización que además de contribuir a una humedad relativa en el invernadero bastante alta, cuando queríamos, introducíamos en este sistema productos químicos bueno, pues biocidas, ¿no? Y luego teníamos, claro, un sistema de fertilización con un inyector, un depósito con fertilizantes químicos y en vez de abonar a mano, digamos, abonábamos a través del sistema de riego por goteo. Que además no era goteo, eran unas líneas de exudación. Exudaban unas líneas que exudaban por todas partes agua, ¿no? Todo eso, claro, tuvo problemas de mantenimiento y fuimos cambiando. Las líneas de exudación las tuvimos que cambiar al final por un goteo tradicional. En fin, bueno, lo que pasa siempre cuando se trata de seres vivos y de jardines, que siempre tienes que andar adaptándote a lo que te dice el sitio y el jardín. Y pregunta, ¿todo eso se te ocurrió a ti o te lo propusieron? Porque me parece súper... No sé si... Bueno, vamos a ver. Este es un edificio de Monazón y Corrales. Y ese es un patio que, por lo que fuera, probablemente por normativa, que no podían ocupar con edificación sólida. Entonces, les surgió ¿cómo se llama? El patio. Y quisieron hacer un invernadero. Es decir, la idea de hacer un invernadero en ese patio no es mía, es de Monezún. Pero, bueno, pues había que llenarlo de plantas, había que ello funcionara. Entonces, cuando me llamaron a mí, y yo fui el que, yo ya digo, tenía 21 años entonces, pero devoraba libros y como además me consideraba que no sabía nada o muy poco, pues me asesoraba y llamaba a gente que sabía. Me fui a Mataró a ver todos estos invernaderos. O sea, me lo ocurrió bastante o sea, no es que fuera una idea mía que de repente se me ocurriera, es que comprendí que lo tenía que hacer bien y para eso tenía que informarme. Y tenía un montón de libros sobre invernaderos, sobre ventilación, sobre todo. Bueno. Y bueno, pues les convencí de que me hicieran caso. Y ya es bastante, con 21 años. Sí, 40. Con 21 años, ya pues va a ser 50 años ese invernadero y esa obra, el año que viene, en el 2025. Vale, no sé si alguien más quiere hacer preguntas, o bien por escrito o bien de forma directa. Lo he debido dejar todo clarísimo, porque nadie tiene ninguna duda. Miguel, ¿quieres tú hacer alguna pregunta? Sí, perdona, es que se me ha olvidado de levantar la mano. No pasa nada. Por eso, mira, bueno, encantado de poder saludarte, Luis, igual al resto de las personas que estáis aquí. Yo te sigo de hace mucho tiempo y quería preguntarte una cosa, porque tú has hablado de que, bueno, que el jardín, el jardín es para el cliente, digamos, ¿no? Entonces, el cliente es el que tiene que estar satisfecho y tal. Pero yo creo que tú tienes capacidad de persuasión, porque veo que hay un estilo tuyo muy marcado en la mayoría de los jardines. Destaca sobre todo el tema del equilibrio y eso, y a mi entender, poca variedad de plantas. O sea, te vas a no complicarte con muchas especies y tal, ¿no? Lo cual ayuda, obviamente, a transmitir una sensación de más equilibrio,
en fin, más armónica. A mí me gusta eso mucho. Bueno. Entonces, eso te felicito porque sabe llevar también a tu terreno a los clientes, con lo cual puedes hacer también tus jardines, ¿no? Que es lo que son los de ellos y también tuyos. Y bueno, pues yo he visto jardines muy variados que han mostrado, que me han encantado y me ha maravillado que hay jardines muy, digamos, no complicados, pero sí con mucho desarrollo y tal, ¿no? Y otros que ha ido por lo simple y lo simple, lo simple no es tan simple, quiero decir. Que, por ejemplo, ese jardín que has mostrado de una zona dura con otra más blanda y que lo que has hecho es como coser con vos esa parte dura con esa parte blanda en líneas, a mí me ha encantado. Una cosa, después también ese jardín tan sencillo, también aparentemente utilizando solamente Aeonium, ¿no? Aeonium purpúreo, no sé cómo se llama la planta esta, con grano. Me parece también una solución muy, muy bonita. Después también las lavandas que han mezclado la rosa iceberg. También me parece muy bonito. O sea, es que la verdad que tienes cosas muy, muy interesantes. O sea, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Esto es muchas cosas las que has dicho, pero aprovecho para explicar una cuestión. Cuando a uno le gustan mucho las plantas como a mí, tiendes, si te dejas llevar, a poner al cliente todo lo que te gusta. Y eso tiene dos efectos negativos. Uno, que le complicas la vida muchísimo, y otro, que cuanta más variedad de plantas hay en un jardín, digamos que el jardín pierde fuerza, pierde personalidad. Entonces, encontrar el equilibrio entre las dos cosas es para mí de lo más difícil que hay. Independientemente del input que pueda tener del cliente, incluso de las consideraciones de mantenimiento, el buscar, bueno, hay casos clarísimos en los que la arquitectura o el cliente o lo que sea te están diciendo, aunque sea sin palabras, por dónde tienes que ir. Como ejemplo es el caso de Barcelona, de Sener. Ahí hay un edificio súper moderno, hay un espacio y no tuve la menor duda de que yo no podía poner ahí un jardín a lo Gertrude Jekyll, vamos, para que me entendáis. Tenía que hacer una cosa moderna y sencilla, pero eso sí, con fuerza, como tú dices, ¿no? Pero hay otros sitios donde no está tan claro. Entonces, el buscar ese equilibrio entre la diversidad botánica, que es algo que a mí me atrae muchísimo y que es atractiva en sí misma, y primero una sencillez de mantenimiento y sobre todo que el espacio y el jardín tengan fuerza, buscar ese punto es muy difícil. Y luego, en relación con lo que dices de los clientes, o sea, los clientes evidentemente no tienen idea de lo que quieren o no son conscientes de lo que quieren. Entonces, tú les haces una propuesta, tienes una conversación con ellos, te dicen, pues yo tengo 4 niños y yo quiero jugar al fútbol con ellos. O yo soy un ancianito que lo que quiero es que no haya cuestas o que no haya peldaños, en fin, las condiciones X, ¿no? Pero a partir de ahí las soluciones son muy variadas. Entonces tú haces una propuesta dibujada y el cliente muchas veces, cuando le vas contando las cosas, pues te dice, oye, pues a mí esto no me gusta, o me encanta, o ¿por qué no hacemos esto? Entonces te vas amoldando a lo que te pide el cliente, siempre y cuando lo que te pida sea realista y no sean cosas imposibles, ¿no? Pero creo que es muy importante que el jardín quede al gusto del cliente. Y a lo mejor no tan a gusto del paisajista, a lo que le hubiera gustado hacer el paisajista en cierto sitio. Pero como repito, es que yo me voy de allí y ya no vuelvo, pero es que el cliente va a padecer o va a disfrutar de lo que yo le he hecho durante toda su vida. Por lo tanto, hay que darle prioridad a lo que el cliente quiera. Hombre, yo, por ejemplo, esto, lo que has empezado a decir, lo de las cualidades de un paisajista, obviamente está la sensibilidad, también eso, pues lo de entrar en un sitio y no cargarte algo que no debería haber quitado tan rápido, o sea, que aparte de escuchar al cliente, de las particularidades del cliente, en fin, la idiosincrasia del cliente y tal, es importante también observar al mismo tiempo el espacio y ver lo que hay ahí de valor para no arrepentirte luego de haberlo quitado. Y además, al final también, cuando tú aprovechas lo que hay,
obviamente es más económico el jardín a la hora de desarrollarlo. O sea, si tú no tienes que hacer movimientos de tierra, si no quitas cosas, aprovechas lo que hay, eso. Yo es que yo también me dedico al paisajismo, eso, y yo es una cosa que lo he hecho siempre. O sea, es el tema de, y creo que está bien, el tema de, porque para no encarecer las cosas, porque si no cogemos fama de careros, los paisajistas. Esto es el paisajista, este me va a cobrar. Que vale, yo creo que al final los paisajistas aprovechamos lo que hay, no vamos a vender plantas porque nosotros no vendemos plantas, lo que vendemos es diseño y no tenemos interés, por lo menos yo lo que vendo es diseño y dirección de obras, no vendo plantas. Entonces, al final, si conseguimos eso, ¿no? De que no tiene por qué ser caro, todo lo contrario. Vamos a hacer que le salga un jardín bonito, útil, agradable para disfrutarlo y tal, pero no tiene por qué ser caro. Entonces, pues bueno, yo creo que aprovechar lo que hay pues es una cosa muy buena que has dicho y eso me parece muy bien. Y tenía por aquí otra cosa que también que los paisajistas, bueno, estamos todos para resolver problemas espaciales, sobre todo, y especiales también. Por ejemplo, lo que tú has hablado de la bodega esta de Riscal, ¿no? Que tenía ese problema que claro, el arquitecto decía, bueno, yo es que aquí este edificio con estas casas que hay por aquí tan poco, no sé, atractivas y tal, a ver que entonces ahí está el tema, ¿no? De eso, bueno, vamos a solucionar ese problema espacial, por supuesto, y el especial, que es esos edificios tan feos. Y lo has hecho muy bien, ¿no? Veo que todavía estás con ese jardín. Sí, de hecho, la semana que viene tengo que volver por allí. Muy bien. Eso está muy bien, lo de que te dejen continuar de alguna manera controlando el jardín o conduciéndolo. Claro, de momento que es imposible, uno no da de sí para ir a todos los jardines, pero bueno, estaría muy bien, porque uno mismo comete errores en el diseño, hay plantas que por lo que sea no se dan, y entonces pues el cliente que sabe, pues no sabe ni por qué se ha muerto la planta ni qué es lo que puede sustituirla. Entonces, el hacer ese seguimiento sirve para que el jardín mejore con el tiempo por sí mismo y por el input tuyo de ir modificando y modulando un poco lo que hiciste en un principio, pero claro, eso no ocurre, digamos que en un 5% de los casos. Uh-huh. Muy bien, Luis, muchas gracias. Mira, en línea de lo que justo lo que estáis hablando, te han hecho una pregunta por escrito Carlos García Muñoz que dice: muchas gracias por la presentación, muy interesante conocer sus jardines y su manera de entender el paisajismo. ¿Cómo es el seguimiento de los jardines a lo largo del tiempo? ¿Mantienen los clientes contacto? ¿Se consigue gestionar el mantenimiento? Un poco la línea de Pues hay de todo, hay de todo. Hay clientes que suelen ser los mejores, tengo que decir, que no te sueltan ni con polvorones y que te siguen llamando años y años después para que vayas por allí, incluso aunque no tenga ningún problema, simplemente pues para dar una vuelta por si se te ocurre algo. Y esos son pues, pocos, a lo mejor, digamos, por decir una cifra, son un 15% o un 20% como mucho. Y luego los demás, pues pierdes el contacto y esperas que lo hayan sabido cuidar adecuadamente, ¿no? Pero vamos, es el ideal, ¿no? No es como el arquitecto, que el arquitecto que entrega su obra. Yo siempre digo una cosa, que el peor día de un jardín es el día de su inauguración. Total. A partir del día siguiente eso va mejor, incluso aunque no se haga nada, ¿no? O se haga poco. Pero un edificio al contrario, el primer día está flamante y poco a poco empieza a deteriorarse. Es todo lo contrario. 100%. Vale, no quiero tampoco, es tarde y ha estado fenomenal la presentación, pero yo creo que más o menos ya de hora estamos bien, tampoco creo que tenga sentido alargarlo más. Yo sí que enfatizaría lo que dices, Miguel, de caro o barato. Joder, es que es tan subjetivo eso, depende del cliente, depende de 1000 cosas, no sé, lo de barato, caro, depende de los ojos de la persona con la que estás lidiando. Pero bueno, entiendo lo que dices, que efectivamente tú puedes de alguna forma tomar lo que ya está ahí y amoldarlo para que realmente eso no signifique que tengas que hacer Versalles en un sitio. Lo que yo quiero decir, Ignacio, es que hay la gente cuando vas a un jardín,
lo que hace es que se va a un vivero, la mayoría de la gente, y dice, oye, ¿qué voy a hacer un jardín? No sé, ¿qué puedo poner? ¿Qué no sé qué? O sea, van por la línea esa equivocada, pero que es la más barata, obviamente. O acuden a un jardinero que a lo mejor pues está por ahí, que es el jardinero de un vecino, lo que sea. Oye, ¿qué puedo poner aquí? Esa es la línea a la hora de hacer un jardín más frecuente. O sea, el que acudan directamente a un paisajista es la más infrecuente. Es así. Para dar valor a la profesión. Claro, y de la gente, perdón, y de la gente que sabe que existen los paisajistas, porque esa es otra. Existen los paisajistas, pues tienen un concepto de que el paisajista cobra mucho dinero. Entonces, yo creo que bueno, poco a poco, pues bueno, cada uno cobra lo que tenga que cobrar, ¿ves tú? Pero que no necesariamente somos la solución cara del asunto. Podemos ser incluso la más barata. Lo hacemos bien, en algunos casos. Nada más. Bueno, es otra de las condicionantes que tú tienes que tener en cuenta al hacer un jardín, ¿no? Cuando preguntas al cliente, a veces o a menudo no necesitas ni preguntarlo. Bueno, ¿y cómo te gusta este jardín? Pues algunos no te hablan del dinero, entonces pues tienes más libertad. Otros dicen, oye, mira, yo quiero que me hagas una cosa más sencilla porque ya se me ha gastado el dinero en la casa o lo que sea, que es lo que suele ocurrir, porque nosotros llegamos los últimos. Y, hombre, y la ventaja que tenemos los paisajistas respecto a otras profesiones es que tenemos mayor flexibilidad y cambiamos tiempo por dinero. Es decir, tú al cliente le dices, bueno, pues si usted quiere tener este jardín y que le cueste más barato, el mismo jardín se lo puede hacer a la mitad de precio. Pero claro, tendrá que usted esperar el doble de tiempo a verlo crecido. Pues todas las especies, o casi todas las especies que uno puede utilizar en un jardín, si estamos hablando solamente de la parte vegetal, pues las puedes encontrar de tamaños muy diferentes, ¿no? Y en función del tamaño, el presupuesto se puede disparar o se puede quedar en unos límites bastante razonables, ¿no? Sí, incluso también se puede proponer, ¿no? Que el jardín se haga en fases, con lo cual, bueno, siempre, así como un edificio más complicado, no vas a hacer las habitaciones primero y luego el salón, bueno, podrías, pero bueno, que es más complejo en un edificio hacerlo así, aunque siempre se puede ampliar, por supuesto. En un paisaje es mucho más fácil ese juego de ir haciéndolo igual poco a poco y que el cliente vaya teniendo el presupuesto para ir haciéndolo. O sea, que siempre existen opciones. Lógicamente, el resultado va a ser muy distinto. No es lo mismo pensar en un jardín que se va a hacer en fases que cuando tú diseñas uno que se va a hacer de una. Al final, claro, distinto. Lo que es importante estamos hablando de jardines, digamos, jardines nuevos, jardines en su comienzo. Hemos enfocado por ahí la cosa. Pero la verdad es que se hacen, vamos, yo por ejemplo, yo no sé ahora mismo qué porcentaje, pero yo creo que más del 50% de los jardines seguros es para inventar la plana. O sea, jardines que se han liado a plantar cosas y no tiene sentido ninguno, no están contentos con el jardín que tienen, no le ve una lógica a la hora de transitar por los sitios, no le ve, o sea, entonces acuden a un paisajista cuando ya está todo moliado. O sea, los dos casos más recientes de una comunidad de por aquí de Huelva, que totalmente en su tiempo se pusieron a plantar cosas, entonces se han mezclado una planta de estas crasas con otro con pino, el otro no sé, o sea, un gazpacho impresionante con una cantidad de césped tremendo, gastan muchísima agua y ahora arreglar eso es tremendo, pero claro, todo eso yo creo que viene del desconocimiento de que existimos los paisajistas y que hay un inicio y no hay que ponerse a plantar cosas y ¿saben? Que es el tema cuando se acude directamente a un viverista, a un garden center, que ellos viven de vender plantas, o sea, que cuanto más plantas te colocas, mejor. O sea, que yo creo que, no sé, yo espero que poco a poco pues la gente vaya entendiendo que empezar por un paisajista es lo adecuado. Perfecto. Yo, a ver, también hoy es muy tarde, con lo cual no voy a tampoco a contar mucho más, pero una de las líneas que yo voy a comentar, que me gustaría comentar al público, que voy a empezar a hacer, también voy a empezar un poco, hasta ahora está como muy enfocado en hacer mensajes solamente o hacer cosas solamente enfocadas a profesionales y me he dado cuenta que también tengo que hacer un poco de mensaje igual al público para que entienda qué es lo que hacemos los paisajistas. O sea, que parte de lo que yo voy a empezar a hacer a partir de ahora
aparte de seguir con esto, tal cual, es empezar a mandar mensajes de alguna forma al público general para que vaya entendiendo un poco de qué vamos. Pero bueno, no voy a entrar en detalles porque te digo, es tarde y yo creo que lo mejor es que vayamos cerrando. Así que nada, doy las gracias a Luis, me ha parecido brutal su charla. Por supuesto, es uno de los mejores paisajistas de España, si no el mejor, dependerá de los ojos del que lo vea, pero para mucha gente está en el... Uno de los más viejos, seguro. Bueno, uno de los top. Entonces, nada, estoy muy agradecido también porque haya aparecido en Academia del Paisaje. Y nada, para todos los que no sigáis Academia, yo os animo a que os suscribáis. Y nada, que nos sigáis. Tenemos ya en torno a 60 vídeos de paisajistas en YouTube, tanto de España como de América Latina. Todo súper top. Que nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nada. Y buenas noches.